Había gente que llevaba a sus hijos sin afán de molestar, al contrario, muy ilusionados, te decía, pues le va a los Pumas, mijo, pero no los ha visto campeones, ¿no? Ha visto, o de repente llegaba un chavo de 26 años y dice, pues la mitad de mi vida no he visto, no he vuelto a ver campeón a Pumas, ¿no? Se habla mucho de que Hugo es un gran motivador, y sí lo es. Es un tipo que sabe perfectamente tocar las fibras sensibles de cada jugador como para motivarlo y que salga a la cancha. Pero un entrenador que es bicampeón del fútbol mexicano no es pura motivación. Claro, o sea, por Hugo, supuesto, no es una casualidad. Exacto, ¿no? O sea, Hugo, y a mí lo que más me gustó fue que me hablaron derecho los dos. Me dijeron, mira, Joaquín, tenemos hoy, está Wiki, está Denis Caniza, queremos dar impulso al Cata Domínguez. Entonces, hoy no te tengo contemplado como titular, pero necesito que vengas para que generes competencia interna y si estás para jugar, adelante, ¿no? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño y hoy tenemos a un queridísimo amigo y además un futbolista ejemplar, capitán de los Pumas de la Universidad, bicampeón en la época de Hugo Sánchez como director técnico y bueno, después compañero en Televisa, luego directivo, luego ya trabajando en Claro, el famoso Joaquín Beltrán. El Juaco, ¿cómo estás, Joaquín? Toño, Bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en este estudio que ya lo había visto en las múltiples entrevistas que has hecho, pero sobre todo me da mucho gusto verte otra vez. Hace rato que no nos veíamos. Sí. Y feliz de estar contigo. ¿Cómo te va en Claro? Bien, la verdad fue un proceso muy padre. Digo, fue dolorosa la salida de Gallos. Creo que se hizo un muy buen trabajo en esa gestión que encabezaba el Calaco, que encabezaba Arturo. Hicimos un buen grupo y se lograron cosas importantes, ¿no? Cuando se da la salida, que fue medio intempestiva, ¿no? Los resultados no eran los adecuados y nuestro proyecto era 5 años y llevábamos más o menos 3. Pues ya sabes lo que es el fútbol y el medio. Decías, ¿y ahora dónde voy? ¿A dónde me lleva? Y tuve la llamada de Oscar Clériga, igual lo ubicas a Sí, Oscar. claro, Él era claro. el encargado del tema de deportes ahí en Claro Sports, y me dijo, pues vente a chambear acá, vente Capi. Y bueno, en ese momento, ya son casi 4 años y medio, en ese momento, Claro no es lo que es hoy. La verdad es que ha crecido muchísimo, cada vez tenemos más contenido, cada vez transmitimos más cosas, no nada más fútbol. Y el crecimiento ha sido muy padre y la verdad es que me han tratado muy bien, estoy muy contento ya. Qué bueno, Joaquín. Oye, platícanos de este recorrido futbolístico. A mí siempre me da mucha curiosidad de cómo llega un futbolista al nivel ya profesional, al nivel primera división. Y bueno, en tu caso, capitán de Pumas, campeón del fútbol mexicano, selección nacional, etcétera, etcétera. Luego Necaxa, Cruz Azul, Querétaro, otros equipos, pero ¿cómo se llega? O sea, de ese chavito que tiene la ilusión a llegar realmente a alcanzar ese nivel, pues es un filtro bien ajustado, ¿no? Sí, son pocos los lugares, Toño, ¿no? La demanda es mucha, la oferta es poca, ¿no? Entonces, en mi caso, digo, empecé a jugar a los 4 años, ¿no? Mis papás eran egresados de la universidad, ambos, de la UNAM. Entonces tenían la posibilidad de que sus hijos entráramos a la escuela de fútbol de Pumitas, ¿no? Entonces entramos a los 4 años con la intención de complementar lo académico con lo deportivo. Y conforme fui creciendo en las categorías de Pumitas, pues empecé a entender los fundamentos del fútbol y bueno, siempre fui defensa central. Y entonces empecé a crecer y a disfrutar, ¿no? Estar en la cancha. Creo que a los 12, 13 años, que ya eres una persona más consciente, que ya eres una persona que vas encaminando algunas cosas de tu vida, pues en una de las muchas veces que fui al Estadio Olímpico, porque aparte era fanático de los Pumas, mi papá nos llevaba muy seguido, igual cada 15 días. Mi equipo de Pumitas salió sorteado para jugar en los medios tiempos, ¿no? Hoy en los medios tiempos de los equipos, de los partidos de primera son activaciones de marca, son algunas, no sé, eventos. Y en CU en ese momento, equipos de Pumitas eran sorteados si jugaban 10 minutos al medio tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces una vez salió mi equipo sorteado, entré a la cancha, volteaba a la tribuna y dije, esto quiero, ¿no? Y entonces vino un proceso donde termino mi etapa en Pumitas. Y en la UNAM, en la universidad, hay 2 equipos que representan a Pumas, ¿no? El Club Universidad Nacional y sus fuerzas básicas, que es los Pumas que juegan cada fin de semana, y el equipo representativo de la UNAM, que ese depende directamente de la UNAM y de actividades recreativas y deportivas, ¿no? Yo entro a ese equipo. Cuando termino mi etapa en Pumitas,
participo con ellos, jugábamos contra las fuerzas básicas de Atlante, de Necaxa, de América, de Pumas. Era el clásico ahí representativo contra el Club Imagínate. Universidad. Estaba buenísimo. Sí. Y viene una etapa, Toño, en donde termino mi momento con el representativo y viene la disyuntiva de ¿termino la prepa o me enfoco ya en el tema futbolístico, ¿no? Y en mi casa la verdad es que yo muy en el fondo sabía que la tenía que terminar, ¿no? Pero digamos que fue un requisito de mi mamá, cosa que agradezco infinitamente. Dijo, termina la preparatoria y después vas al fútbol y si no ya tienes una base para empezar una carrera universitaria, ¿no? Incluso empecé mi carrera universitaria en la UNAM, hice mi examen de admisión y todo para estudiar ingeniería química, ya no la terminé. Y cuando dejo ese último año de preparatoria para terminarla de jugar fútbol organizado, pues termina la prepa y hago una prueba en Pumas, como cualquier chavo que quiere ir y quiere participar en un club profesional de fútbol. Pues éramos muchos, éramos varios, ¿no? No me acuerdo el número, pero fui el único que quedó. Tuve la fortuna de que Pablo Luna, que era el entrenador en ese momento, le gustó mucho mi estilo de juego. ¿Ya te ubicaba o no? Fíjate que Pablo tenía un amigo en común, mío y de él, y se llama Marco Reyes. Marco le había comentado algunas cosas mías, y jugando los domingos en el Colegio México, pues de repente Pablo un día fue a ver el juego, ¿no? Ahí me ubicó, me invitó a hacer la prueba, estuve más o menos a prueba 2 meses, digo, con muchos chavos. Tuve la fortuna que el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, también estaba ahí, y a ambos les gustó mi estilo de juego. Y después de 2 meses me pidieron mis papeles y me registraron para estar en la segunda división, ¿no? Esto fue en agosto de 96. Y de repente la vida, ¿no? Da muchas vueltas. Claudio Suárez se había ido ya a Chivas justo en ese torneo. Digamos que el tema en la central estaba Dao Martínez, que acababa de debutar. Estaba Abraham Nava, David Oteo. Se conjuntaron ciertos factores de algunas lesiones y algunas suspensiones, y en noviembre de ese mismo año tuve la fortuna de debutar en Primera División, ya bajo las órdenes de Luis Flores, porque Pablo no le fue muy bien. Hubo un cambio de entrenador a la fecha 11 más o menos, y ese mismo año tuve la fortuna de debutar, ¿no? Y entonces, rapidísimo. No, sí, digo, de repente hay historias donde muchos compañeros se tardan un rato, ¿no? Bueno, y pero hay otros que el son Palermo, veloces. ahora, ¿Sí? el Palermo Ortiz, ¿a qué edad debutó con Pumas en Primera División? ¿no? Sí, después de picar piedra. 27, 28 años, ¿no? Oribe. Pues, Oribe claro. empezó joven, pero empezó su auge, pues ya tarde, Oribe digámoslo, Peralta, ¿no? claro. Oribe Peralta. Sí. Las carreras de los jugadores son distintas y en este caso, digo, se combinaron muchos factores para que en noviembre debutara y como sabes, en el fútbol no nada más es llegar a debutar, sino es mantenerte porque pues, mucha gente quiere estar en tu lugar. Fíjate que es que me quedé pensando, si jugabas en ese equipo de universidad y enfrentabas de repente a los chavos de Pumas, que estaban digamos, en las básicas, a lo mejor ahí como que te observaron, ¿no? No sé si en esos partidos que tuvieron, a lo mejor provocaste cierto interés que derivó a que llegaras a universidad, ¿no? Tal vez, digo, nunca lo supe así se cierta, Toño, pero tal vez, ¿no? Digo, los entrenadores de esa época de Pumas, si no mal recuerda, Germán Tello, ¿quién más andaba por ahí? Rafa Amador. O sea, seguramente en alguna comunicación con Pablo Luna, porque existe esa comunicación, pues le pudieron haber comentado, ¿no? Pero al final mi proceso fue ir a hacer una prueba como cualquier jugador que quiere ser parte de un equipo de fútbol, y afortunadamente me quedé, ¿no? Y como dices, lo importante no es llegar, sino mantenerse. ¿Cómo te mantuviste? Cuando llego y se da el debut, después de fue noviembre, te digo, de 96, regreso a la segunda división porque justo teníamos la participación en el torneo de Viarello en Italia, y Juan José Muñante, que en paz descanse, que era el entrenador de segunda división, había pedido que yo fuera, ¿no? Y aparte creo que fue una parte importante de mi proceso, ¿no? Ir a ese torneo, jugamos contra las fuerzas básicas del Atalanta, del Cremonese, equipos muy importantes en Italia. Y ya de regreso, Luis le comenta a Muñante que él ya quería que me quedara fijo. Ese torneo participo en 4 o 5 juegos de cambio. Viene un partido muy importante, creo que fue parteaguas en mi carrera, contra el América. Ese América, equipazo, ¿no? Terraza, Gemar Villa, Cuauhtémoc Blanco, Luis García, Leo Rodríguez, eran superlíderes. Nosotros llevábamos una rachita medio mala y a Luis no le quedó otra más que meterme, no estaba lesionado todo el mundo y terminamos jugando la central Cristian Ramírez y yo, ¿no? Y fue un partido muy especial porque además de que ganamos y nos permitió calificar,
pues me pasó de todo, ¿no? Fue mi primer penal, ¿no? Lo falló Luis. Luego mi primera amonestación, mi primer gol como profesional y con ese gol terminamos ganando el juego. Y, y lo aproveché, Toño, y cómo me mantuve trabajando fuerte, puliendo ciertos detalles, ¿no? Tal vez el golpeo con la zurda, el fildeo en el juego aéreo. Era de los que siempre me quedaba por lo menos 20, 30 minutos posterior al entrenamiento tratando de hacer algo para mejorar, porque pues sí, llegar es padrísimo y te da muchísima ilusión, pero si no trabajas constantemente, pues alguien que sí lo haga te puede quitar el lugar. Oye, ¿y cómo es el momento en el que recibes el gafete de capitán? Ya es obviamente tiempo después, ¿no? Sí, es como yo debuto en 96 y la primera vez que me toca aportar el gafete de capitán es en el 2000. Yo veo 3 formas para que un jugador de fútbol sea capitán de su equipo. La primera es que la directiva o los dueños designen al capitán. La segunda es que el entrenador y el cuerpo técnico designen al capitán. Me tocó vivirlo ya en posterior y luego lo platicamos cuando fui jugador de Gallos Blancos. O la tercera, que es que tus mismos compañeros hagan una votación y se hace elegido por ellos, ¿no? Uh-huh. En esa votación, Toño Sancho se acababa de ir a Tigres a jugar, era el capitán del equipo, y en esa votación queda como capitán Israel López, Toshiro, y yo quedo ya como subcapitán, ¿no? Uh-huh. Y en ese partido, casualmente, si no mal recuerdo, estábamos jugando en Toluca, estaba vetado el estadio de CU, éramos locales en Toluca y jugábamos contra Atlas. Creo que Mejía Barón era el entrenador en ese momento, hace un cambio, saca a Israel y entonces Israel me da el gafete, ¿no? Es la primera vez que lo porto y terminando ese torneo Israel se va a jugar, no me acuerdo si a Chivas o a Toluca, y ya me quedo yo con el gafete de capitán, que tuve la fortuna de portarlo 6 años en Pumas. Oye, Joaquín, hay un, bueno, y creo que lo platicamos alguna vez, hay un tema ahí de Joaquín Beltrán es demasiado buena gente para ser defensa central en el fútbol. Es que es todo un tema, y sí es cierto, porque eres un tipazo. Gracias. Porque la verdad es que todo mundo pues, se da cuenta, te quiere, y dices, bueno, pero es que el defensa central de repente tiene que dar un llegue y de repente tiene que, ¿no? Tiene que meter la pierna de más, etcétera, etcétera. Eso en algún momento te afectó, lo escuchaste seguramente, ¿no? En más de una ocasión. Sí, tuve 2 o 3 entrenadores que me decían, es que tienes que ser un poquito más mala leche, ¿no? Pero meter la pata, ¿no? Pero lo hacía, o sea, siempre lo hice de manera leal, pero también era un defensa que metía la pierna fuerte cuando era necesario, ¿no? Nunca con la intención de lastimar al rival, nunca con la intención de realmente, como decimos en el fútbol, de amedrentarlo, de disminuirlo, pero el hecho de tratar de ser un tipo respetuoso de las reglas del juego y del rival, no dejaba de lado que yo metía la pierna, ¿no? Ahora, no era mucho del tema en el tema verbal, ¿no? Porque de repente hay centrales que ya sabes, ¿no? Te voy a romper la pata, ni te acerques, Eso sí yo no lo hacía, ¿no? O sea, tenía una muy buena comunicación en la cancha, pero con mis compañeros. De ubicar, de manejar, sal tú, que me quedo yo, disputa de arriba, yo hago la cobertura, métele, digo, con 2 o 3 groserías, porque pues así es el tema del juego. Pero sí, no era ese central así que le hablaba al oído a los rivales y eso así. Con el cuchillo. No, con el cuchillo. ¿no? No. Pero sí metía la pierna fuerte, ¿no? Y no era muy bueno para golpear, ¿no? O sea, si de repente yo quería ir a dar un llegue, siempre el árbitro me cachaba y amarilla, ¿no? El que era experto para los llegues y que no lo amonestaban era mi compadre, era Verón. Ese sí era bueno y bravo, ¿no? Sí. Pero digo, cada quien tenía su estilo y sí, 2 o 3 veces me dijeron, tienes que ser un poquito más mala leche. ¿Verón fue tu gran compañero en la central? Sí. Tuve grandes compañeros en mi carrera. En Pumas, bueno, le aprendí mucho a Abraham Nava, que estaba en la etapa final de su carrera, pero con él debuté. Después compartí con David Oteo, antes de que se fuera a Tigres. Compartí con Fernando Choispur, ¿no? Claro. Argentino nacionalizado boliviano, seleccionado nacional. Pero sí, la verdad es que con Darío, después me tocó Cuatrochi en Necaxa, el Cata recién iniciando en Cruz Azul, pero lo que pasó con Darío fue muy especial, ¿no? Darío llega después de esa Libertadores donde él juega con Cobreloa, que Cobreloa nos elimina, hacen las gestiones para que venga a México y me dice, Hugo,
Darío va contigo en el cuarto, necesito que se pongan de acuerdo, que platiquen, que sepan cómo se van a coordinar. Eso Hugo lo aprovechaba mucho, los tiempos muertos para coordinar a los futbolistas, ¿no? Pero me ponen a Darío y Darío no hablaba, mano. O sea, Darío hablaba muchísimo guaraní, ¿no? Que es la lengua de los paraguayos, y poco español. Entonces, ¿En serio? Sí, te lo juro. Entonces, las primeras veces llegábamos al cuarto, aparte era súper supersticioso, ¿no? Yo tenía que abrir la puerta, después él entraba, dejaba su gorra arriba de la tele. Tenía como un ritual, ¿no? Para llegar al cuarto se metía al baño, se rapaba, bueno. Y se echaba ahí una siesta y los partidos, jugábamos normalmente los domingos, los partidos del sábado empezaban a las 5, ¿no? Entonces empezábamos a ver los juegos y veíamos a los delanteros, ¿no? de los equipos. Veíamos, por ejemplo, a su paisano, a Cabañas, cuando jugaba con Jaguares. Oye, Darío, mira, cuando juguemos contra Cabañas, yo lo presiono, tú te tiras para atrás y buscamos hacerle un 2 contra 1 porque tiene muy buen giro. Sí. Y así. Oye, y fíjate que Darío, vamos a tratar de hacer esto con Borghetti, ¿no? Es difícil ganarle a Jared un balón por arriba. Yo lo estorbo, lo incomodo para que vaya a defender y tú tratas de estar atento. O al revés, ¿no? Sí. ¿No? Así eran mis pláticas con Darío, pero eso sí, se aventaba 2 horas con la que oye su esposa, hablando en guaraní. Entonces yo era así como, por lo menos explícame qué estás diciendo, ¿no? Llegó un punto ya la confianza se fue soltando y fuimos empezando así a tener pláticas no monosilábicas, pero llegó un punto ya, sobre todo en la cancha, Toño, que ya no necesitábamos ni siquiera hablarnos. Claro. Ya con una mirada o con un movimiento ya sabíamos qué iba a hacer el otro, ¿no? Si yo me movía y presionaba, Darío ya sabía que tenía que tirarse atrás de mí. Si yo veía que Darío iba a disputar, yo ya sabía que tenía que cubrir la espalda. Entonces sí, fue una complicidad increíble. Jugamos casi 4 años juntos antes de que yo me fuera de Pumas. Y bueno, lo que hizo Darío en la universidad, pues para mí, uno de los top 3 en cuestión de extranjeros que ha llegado a Pumas. Sin duda. Extraordinario, ¿no? Extraordinario jugador, sin duda. A lo mejor como defensa central no tiene tanto relumbrón como un Spencer o un Caviño de otras épocas, por supuesto, pero jugadorazo, ¿no? Jugadorazo. Y ¿sabes qué? Llegó el punto en donde se la creyó, ¿no? O sea, porque después ya fue capitán de Pumas y lo que yo percibía era un tipo, por las veces que lo enfrenté yo ya estando en otro equipo, un tipo con mucho liderazgo. O sea, sí ya hablaba, ya ubicaba, ¿no? Lejos de ese Darío que llegó como tímido, con pocas palabras, después era un líder completamente en la cancha, ¿no? ¿Te acuerdas a qué edad llegó Darío Verón ahí después de Cobreloa? Había estado chavito, ¿no? Sí. Digo, el año es 2003, seguro. Sí. La edad en específico de Darío, pero imagínate, 2003, jugó 10 años más en Pumas. Estás hablando de que por lo menos llegó de 23, 24 años. Estaba bien chavo, ¿no? Sí, jugó 2 años más en Paraguay y después se retiró, ¿no? Pero va a haber llegado entre 22 y 24 años fácil. Oye, ese bicampeonato de Pumas, seguramente tienes un montón de recuerdos y de anécdotas de ganar 2 títulos. O sea, no es nada fácil en el fútbol mexicano lograr no solamente ser campeón, sino luego mantenerte, ¿no? Que lo acaba de hacer Atlas o lo hizo León en su momento, pero bueno, ustedes fueron los primeros en conseguir un bicampeonato en torneos cortos, ¿no? ¿Sabes qué, Toño? Lo padre de ese bicampeonato fue el proceso, ¿no? O sea, no fue el 2004 en sí, que fue un año muy, muy especial, pero yo creo que todo empezó en el 2000, ¿no? ¿Cómo empieza? Yo creo que se imagina todo en la cabeza de Juan Ramón de la Fuente, que acababa de resolver el tema de la huelga. ¿Te acordás que la UNAM tuvo una huelga larguísima de 10 meses que nos íbamos a jugar Tuvieron que salir de CEU, claro. A Querétaro. Nos íbamos a jugar a Querétaro de locales. Y bueno, fueron 10 meses de la huelga. El doctor de la Fuente termina resolviendo ese tema y entonces regresamos a CEU y él es el que empieza a organizar todo el tema, ¿no? Dice, a ver, se va a quedar Aarón Padilla, que en paz descanse, como vicepresidente deportivo. Le vamos a dar a Hugo una segunda oportunidad, porque Hugo ya había tenido una primera oportunidad bajo la guía del ingeniero Jiménez Espriu y bueno, terminó. Y vamos a empezar a darle continuidad al equipo, ¿no? Y entonces, a partir del 2000, bueno, y evidentemente también una pieza fundamental, la incorporación de Arturo Elías como presidente del patronato, claro, ¿no? O sea, claro, cuando lo invitan también a él ser presidente del patronato,
Se hace un grupo de trabajo muy sólido, porque además el rector de la Fuente era muy involucrado, o sea, no era el de que no se involucraba y de repente a lo lejos tomaba decisiones. Estaba muy cercano a nosotros y sabía perfectamente qué estaba pasando para poder decir esto sí va o esto no va. Entonces, este grupo de trabajo, Juan Ramón, Aarón, Arturo y Hugo, empieza a planear un proceso que tiene su culminación en el 2004, pero a partir del 2000 empezamos a jugar con muchos canteranos. Si no mal recuerdo, Ailton y Leandro ya estaban en el equipo. Pues después del siguiente torneo se incorporaron Botero y Kikín, que Kikín no estaba formado en las fuerzas básicas de Pumas, venía La Piedad, pero fueron 2 incorporaciones. El siguiente torneo por ahí creo que se incorporan Botero e Íñiguez. El siguiente torneo se incorpora Verón, o sea, lo estoy diciendo como por años más bien. En el 2001 se incorporan Kikín este fue quien te dije el otro. ¿Botero? No, el 2002 se incorporan Botero e Íñiguez. Uh-huh. El 2003 se incorpora Darío de Libertadores. Y el último en incorporarse es Marioni, ¿no? Ese 2004, que además fue campeón de goleo. Pero en ese proceso, que yo creo que fue lo que más disfrutamos, Toño, empezamos a salirnos de la zona de descenso, que Pumas estaba cerca de zona de descenso increíblemente. Después empezamos a ser constantes en las liguillas, calificamos por primera vez a Libertadores. Por ahí el 2002 y en el 2003 nos eliminan ya en semifinales y viene el 2004, ¿no? que es la culminación de este proceso con el bicampeonato que fue especial porque llegamos a ese primer campeonato contra el Guadalajara, habiendo hecho un torneo espectacular, siendo segundos generales porque Jaguares también hizo un gran torneo, se quedó arriba en primer lugar con un punto de diferencia, pero fuimos la mejor defensa, el mejor ataque, Bruno fue campeón de goleo. Y entonces el torneo regular fue muy bueno y la liguilla fue desgastante porque sabíamos que podíamos ser campeones. Estaba esa presión ya, inclusive de la misma afición que estaba muy metida con nosotros de, oye, pues van 13 años, que Pumas no es campeón. 13 años. 13 años, de la 90-91 con ese equipazo que tenía Pumas al 2004, ¿no? Entonces había gente que llevaba a sus hijos sin afán de molestar, al contrario, muy ilusionados, pero decía, pues se le va a los Pumas, mijo, pero no los ha visto campeones, ¿no? Ha visto, claro. O de repente llegaba un chavo de 26 años y dice, pues la mitad de mi vida no he visto, no he vuelto a ver campeón a Pumas, ¿no? Entonces, con esa presión, con lo que habíamos hecho, esa liguilla fue muy desgastante, física y mentalmente, porque no la empezamos bien, ¿no? Empezamos, contra el Atlas estuvimos bien, después Cruz Azul fue semifinales y el partido de ida, la mejor actuación que le recuerdo a Sergio, a Bernal, porque la verdad Cruz Azul nos pudo haber metido 2 o 3 goles. Mantuvimos el empate a 0. Y bueno, después la tensión, ¿no? que fue el partido de ida y de vuelta contra Chivas, que nos fuimos hasta los penaltis, la falla de Rafa Medina. Vaya, fue muy emocionante romper esa racha, vivir ese proceso y sobre todo coronarte en CU, ¿no? Yo creo que el hecho de que fuera en Ciudad Universitaria ese primer campeonato lo hizo todavía muy especial. Claro. La gente nos levantamos, dormimos muy poco, todos estábamos muy con la adrenalina a tope, pero prendíamos la tele a las 7:30 de la mañana de ese domingo y el estadio estaba lleno. Sí. Increíble, sí, increíble lo que vivimos ese primer torneo. Oye, y luego el segundo, la campaña regular no es tan buena de Pumas. No. Después del primer torneo jugamos el campeón de campeones contra Pachuca, lo ganamos. Después viene ese partido en España, ¿no? Contra el Real Madrid. Ah, claro. En agosto. Claro. Pero ya se habían jugado 2 partidos de liga. O sea, el partido va a pasar más o menos ahora lo que va a pasar con Pumas, que viene a jugar a Barcelona. Haz de cuenta más o menos lo mismo. Ya había iniciado el torneo y lo habíamos iniciado muy bien. Le ganamos la primera jornada a Santos de visita, le ganamos la segunda jornada a Chivas en CU y después nos fuimos a España, a Madrid. Tuvimos la gran fortuna de ganar el trofeo Santiago Bernabéu y el regreso nos costó muchísimo. Fueron 5 partidos seguidos con derrota, ¿no? Y entonces Hugo nos encerró en el vestidor, nos hablamos muy fuerte, en el buen sentido, nos dijimos las cosas que teníamos que decirnos, ¿no? Oye, Joaquín, no estás haciendo las coberturas igual, no estás hablando igual en la cancha. Oye, Bruno, estamos de tu liderazgo y tu capacidad para que vuelvas a hacer esos goles. Y así nos fuimos diciendo las cosas cada uno. Y sabíamos, precisamente venía un juego contra América, que si lo perdíamos, digamos que se reducían a un 5 o 10% la posibilidad de calificar, deja tuya de ser bicampeones. Y ese partido lo ganamos 3-0 y empieza el equipo a subir otra vez. Hay que decirlo, tuvimos la fortuna de que el sistema de competencia nos permitió calificar, ¿no? Si hubiera sido
un sistema de competencia como el que estaba antes de estos El de 12, 8, ¿no? el de 8 nada más, Ajá, no hubiéramos calificado, porque ese torneo quedamos en 9º, sí. pero todavía estaba separado en grupos. Entonces terminamos en segundo lugar de nuestro grupo y pasaban eran 3 grupos, calificaban primero y segundo, y primero fuera. y segundo como fuera, Ajá. y los 2 mejores terceros lugares. Entonces, pues calificamos nosotros. En la tabla general éramos 9º, pero fuimos segundo en nuestro grupo. Ese sistema de competencia nos ayudó sin duda, pero después la liguilla la disfrutamos más, ya sabíamos a lo que íbamos, no perdimos un solo partido y logramos ese sueño, ¿no? Porque desde que estábamos en el vestidor celebrando el campeonato con Chivas, el mensaje de Hugo es: vamos a hacer historia y vamos a ser bicampeones. Y lo terminamos logrando, ¿no? En Monterrey, con un partido muy tenso, con un primer tiempo en Seúl, te acordarás que Monterrey nos pasó por encima, nos merecían incluso yo creo que una mayor ventaja. Corregimos en el segundo tiempo, le dimos la vuelta, nos fuimos a Monterrey con la victoria parcial de 2-1. Luego el disparo de Kikín allá que se encontró con la pelota mi compadre y le pegó de maravilla, un quiquinazo. El Kikinazo. Pero la verdad es que ese gol nos dio la tranquilidad ya para controlar el partido y logramos ser bicampeones. Que es una gran historia, sin duda. Hugo Sánchez, se habla tanto acerca de Hugo Sánchez, sé que es tu ídolo, y además pues es tu técnico bicampeón, ¿no? Una de las etapas más espectaculares que viviste en el fútbol, pues fue precisamente con Hugo. Se habla tanto acerca de Hugo Sánchez, bueno y malo, ¿no? Pero platícanos, ¿cuál es tu concepto y tu forma de analizar a Hugo Sánchez? Pues mira, hay que recordar que Hugo tuvo 2 etapas, ¿no? Me tocó vivir las 2 como jugador de Pumas. Me parece la primera, si no mal recuerdo, creo que fue del 99 al 2000. Yo vi a Hugo con esa ilusión de ser director técnico, tal vez no puedo hablar de tal vez una buena preparación, pero no con un cuerpo técnico que fuera lo suficientemente sólido como para desarrollar la idea que quería Hugo, ¿no? Entonces me parece que a pesar de que en uno de los torneos que estuvo llegamos a semifinales y nos elimina Santos en Torreón, digamos que a Hugo le faltaba una mayor claridad en sus ideas y en cómo transmitir pues, todo el conocimiento que tiene por lo que vivió en la cancha y por todas las experiencias que no nada más con Real Madrid, sino pues, con toda la etapa en selecciones, y etcétera, ¿no? Yo cuando Hugo regresa, o sea, cuando Hugo viene a esta segunda etapa de la que hablábamos, que le da la oportunidad de Arturo y Juan Ramón de la Fuente, lo veo mucho más maduro, con un cuerpo técnico que entendía perfectamente lo que Hugo quería. Se habla mucho de que Hugo es un gran motivador, y sí lo es. Es un tipo que sabe perfectamente tocar las fibras sensibles de cada jugador como para motivarlo y que salga a la cancha. Pero un entrenador que es bicampeón del fútbol mexicano no es pura motivación. Claro, o sea, por Hugo, supuesto, no es una casualidad. Exacto, ¿no? O sea, Hugo sabía perfectamente delegar. Sergio Gea, su auxiliar, era un tipo muy, muy importante porque desarrollaba los ejercicios de acuerdo al 4-4-2, que era la formación que nosotros utilizábamos siempre, no era ninguna sorpresa, todo el mundo sabía que jugábamos así. Entonces, todos los ejercicios iban enfocados a cómo desarrollar esa formación táctica. La preparación física con Ariel González era de lujo, ¿no? La verdad es que éramos un equipo que teníamos que estar muy bien preparados físicamente porque éramos muy intensos. Presionábamos, hacíamos 2 contra 1, teníamos un buen desdoble. Y además CU a las 12 del día. Y además CU a las 12 del día, ¿no? Digo que hoy de repente se queja mucho porque sí es un horario muy difícil para jugar, pero es algo que Pumas conoce y está en su ADN jugar esa hora, es histórico, ¿no? claro. Entonces hay que prepararse para poder sacarle provecho a esa hora. Entonces yo lo que te puedo decir de ese proceso fue que Hugo estaba más maduro, que Hugo entendió que igual no íbamos a ser campeones luego, el primer torneo desde que llegó, sino que tenía que ir desarrollando esa idea futbolística hasta que la domináramos. Y algo que para mí fue clave, Toño, fueron 2 cosas. La primera, los pocos cambios de un torneo a otro. Apostó por muchos canteranos. Si tú recuerdas, ese equipo éramos 7 u 8 jugadores formados en las fuerzas básicas y después algunos extranjeros y Kikín e Íñiguez que se incorporaron y se adaptaron de maravilla, ¿no? Pero la mayoría, pues Jerry, Jimmy, Israel Castro, Gonzalo Pineda, Parejita, Jerry Galindo, Sergio Bernal, yo, gente que estábamos desde fuerzas básicas y que teníamos ese ADN de Pumas, ¿no? Entonces fue hacer pocos cambios, incorporaciones muy puntuales en esos años, hasta el 2004,
Y segundo, la sinergia que se logró, ¿no? La afición estaba metida con nosotros. Nosotros sabíamos lo que te decía, a veces ya con vernos o con un movimiento sabía que iba a ser el otro y la directiva y el cuerpo técnico estaban muy metidos con nosotros, ¿no? Entonces esa sinergia en el entorno también ayudó muchísimo a que el equipo creciera y lográramos lo que logramos. Fíjate cómo se necesita que ahora sí que todas las piezas vayan embonando, ¿no? De acuerdo. Me quedo pensando en Arturo Elías Ayub. Yo creo que Arturo, por supuesto que Hugo fue importantísimo, que ustedes en la cancha pues, son ahora sí que la materia prima, pero lo que hizo Arturo Elías Ayub también me parece que fue espectacular, porque inclusive yo tengo esa imagen de Arturo en la tribuna de repente con la afición de universidad, tratando de sentir que todos estaban juntos, ¿no? Yo creo que Arturo fue importantísimo también en ese momento. Sí, Arturo llegó en un momento del club que además de que estábamos en lo deportivo, como te decía, en zona de descenso, había mucha incertidumbre en el tema económico, ¿no? Digo, se hablaban muchas cosas, eso sí yo no puedo confirmarlo, se hablaba de que estaba en números rojos y que había una crisis importante. Y evidentemente con la experiencia que tiene Arturo y toda su gente en la administración de empresas, pues empezó a administrar de buena manera el club, al grado de que, como te digo, no se gastaba mucho, se gastaba de manera muy inteligente, se incorporaban pocos futbolistas y se respaldaba el tema de las fuerzas básicas, no nada más a los que llevan al primer equipo, sino los equipos de abajo tenían muy buena preparación para que de ahí salieran jugadores, ¿no? Entonces, sí, sin duda, Arturo no nada más era la administración que hizo en el club, sino fue la manera en que se involucró con todas las áreas. Con nosotros, te platico, los sábados previos a los partidos de local, cascarita. Y Arturo venía y lo esperábamos para que jugara con nosotros, ¿no? Se jugaba delantero, yo jugaba de portero, entonces traíamos ahí era cascarita en posición cambiada, sí, pero a todo el mundo no, la cascarita se acababa hasta que Arturo metiera gol, ¿no? Así era el tema. Pero vaya, de repente de la nada llegaba estoy contento con el equipo y nos llevaba, no sé, 3 Xbox para rifarlos eso con nosotros, ¿no? Después con la afición, ¿no? No nada más era tener una buena relación, sino Arturo se metía y se iba a la porra y los Goyas y luego viajaba con nosotros, como te digo, ¿no? O sea, me parece que la manera en que se manejó esa gestión de parte de todos, ¿no? Del rector, de Arturo, de Aarón, que Aarón con un perfil más bajo, porque Aarón no era de muchas palabras, pero siempre estaba atento con nosotros, siempre estaba pendiente del equipo. Y además también Puma, ¿no? Sí. Y conociendo de su trabajo, ¿no? Y con esa relación que tenía con la federación, pues vaya, creo que ayudaba a tener una muy buena comunicación. Entonces, creo que todos los departamentos se unieron y trabajaron de muy buena manera para que en la cancha pues, estuviéramos tranquilos, sin preocupaciones y lográramos enfocarnos en lo deportivo totalmente. A ver, Joaquín, esta pues es, digamos que es una historia de éxito, de triunfo, y de repente se acabó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Joaquín Beltrán se va además te vas muy rápido de Pumas? ¿En qué año te fuiste de Pumas? 2006. O sea, estaba muy reciente el bicampeonato. ¿Qué pasó? Pues mira, en el tema vino el 2005, ¿no? Digo, la gente habla del 2005 como un año desastroso, ¿no? Que después del 2004, la campeonitis, se hablaban muchos aspectos. Yo te diría el 2005 terminó siendo un buen año también para Pumas. Es cierto, digo, mantener el mismo nivel, digo, ahorita Atlas, ahorita va un ganado, un empatado y un perdido. Veremos cómo se desarrolla. Está perfectamente trabajado por Diego Coca. Pero mantenerte en la élite, sobre todo en nuestro fútbol, es complicado. Durísimo. Y además es un tema natural del alto rendimiento. De repente hay curvas de rendimiento y no puedes estar siempre aquí. Tienes que planear para de repente asumir que vas a tener un bajón para después volver a tu nivel óptimo, ¿no? En la liga, en el 2005, en los 2 torneos no nos fue muy bien. Pero volvimos a jugar 2 finales, ¿no? Jugamos una final de Liga de Campeones de CONCACAF, que desafortunadamente perdimos para ir al Mundial de Clubes. Y después jugamos la final de la Copa Sudamericana, ¿no? En diciembre, que bueno, todo lo que pasó en la Bombonera, en Argentina y eso. Pero de repente los resultados no se dieron, ¿no?
Hugo ya no terminó el segundo torneo del 2005. Arturo se iba, ¿no? Entonces hubieron muchos cambios, ¿no? Miguel España se quedó con los últimos partidos del 2005. Él fue el que dirige esa final en la Bombonera contra Boca Juniors. Y para el siguiente torneo hay cambios en el patronato. Arturo ya no sigue. Llega el ingeniero Mabub. Todavía ese 2006 lo empieza Miguel España. Ya no lo termina. Está Memo Vázquez, que llega como interino un par de partidos. Y a mitad del año, cambios radicales, ¿no? Regresa el Tuca después de 9 años y medio. Digo, a mí Ricardo no me lo dijo de frente, nos mandó decir a Bruno y a mí que ninguno de los dos estábamos en planes del equipo. Entonces, pues tuvimos que buscar nuevos horizontes, ¿no? ¿Fue duro? Sí fue duro, ¿no? No te puedo negar que en algún momento pensé que podía terminar mi carrera en Pumas, pero también entendí que pues, la filosofía y la mística de Pumas es esa, ¿no? Darle oportunidad a sus jugadores de cantera, darles proyección. Yo creo que hasta yo duré más, ¿no? de lo normal, fueron 10 años en institución, y después darle salida para que vengan nuevos jugadores, ¿no? Me fui yo y luego llegó Héctor Moreno y a los 6 meses se fue a Holanda, y después fue el Picolín, que también tuvo pues, muchísimos años en Pumas, ¿no? Pues llegaron a la final luego también. 2007, ¿no? Sí, O sea, sí. en un año y medio el Tuca lo lleva a la final, le gana el Atlante, ¿no? Sí, con sí, el gol de Ovalle, pero después los hace campeones en 2009, ¿no? Entonces, son los procesos, ¿no? Fue difícil asimilarlo, pero también lo entiendes como una cuestión natural de un club como Pumas, que apuesta por su cantera y que pues, de repente le tiene que dar salida a los jugadores que ellos formaron. Y, por ejemplo, en tu caso, dices, fueron 10 años y sí es raro que un jugador en Pumas se quede tanto tiempo. Inclusive se habla acerca de salarios, ¿no? Que los salarios no son tan buenos como en Monterrey, Tigres, América, etcétera, etcétera. ¿Tú no buscaste antes salir? Yo tuve una oportunidad antes de esto. Digo, la verdad es que, evidentemente el tema económico para un futbolista profesional es importante porque la carrera dura poco. Es corta, claro. Exactamente. Y bueno, después te sigues preparando y vendrán nuevas oportunidades como las que hablabas, ¿no? Uh-huh. Pero para mí hubo dos cuestiones. La primera, yo no me imaginaba irme de Pumas sin ser campeón. Yo quería ser campeón con el equipo al que le fui desde chiquito y con el equipo con el que llevaba pues, 8 años. O sea, yo de que debuté a que pude ser campeón con Pumas pasaron 8 años, ¿no? Sí. Y la única oportunidad, bueno, tuve 2 oportunidades reales de salir de Pumas. Una fue a Europa, al Murcia. En ese momento el Murcia estaba en primera división. Al final ya no se dio, ya habíamos hablado, ya estaban de acuerdo las directivas y la bronca fue los pasaportes comunitarios. Yo no tenía pasaporte comunitario y en ese momento justo Europa regula el tema de los pasaportes comunitarios y entonces la Liga de España dice pues solo se permiten 2 extracomunitarios. El Murcia ya los tenía, entonces se acabó. Se cayó esa oportunidad, fue la única. Y un acercamiento con Toluca, ¿no? Valoré mucho, evidentemente económicamente era importante. Valoré mucho, Toluca tenía una central espectacular, o sea, tenía a Omar Blanco y al Flaco Macías, y acababa de llegar Pablo da Silva, ¿no? O sea, todavía no era Pablo lo que terminó siendo, pero un jugador que siempre tuvo muchísima calidad. Y dije, no he sido campeón, sí me puedo ir a Toluca, es pelear un lugar, que no, eso nunca me asustó, pero si estoy aquí, soy el capitán del equipo y quiero ser campeón, pues aunque no sea el sueldo que me están ofreciendo allá, pero me quedo en Pumas, ¿no? Y ahí fue donde tomo esa decisión y después sí hubo algunos acercamientos y eso, pero hasta que no se dio la salida y me abrió la puerta Enrique López Zarza, que dirigía el Necaxa, no salí de la institución. Fíjate que, debe ser durísimo cuando ya estás acoplado, acostumbrado, o sea, te subes a tu coche y ya sabes para dónde vas, ¿no? Sí. Siempre a entrenar y demás. Y de repente no solamente es ya no agarrar el mismo camino, sino irte de la ciudad. Sí. A Necaxa, ¿no? A Aguascalientes. Sí, digo, el futbolista tiene que vivir con eso, ¿no? De repente el fútbol... Pero tú no estabas acostumbrado a eso. No, yo toda mi carrera la había vivido en la Ciudad de México, Exacto. ¿no? Y aparte yo soy de la Ciudad de México, entonces yo nunca había vivido fuera de en ese entonces el Distrito Federal, ¿no? Uh-huh. Yo estaba recién casado, ¿no? Llevaba 1 año con Andrea y pues de repente vámonos a Aguascalientes, ¿no? O sea, por un lado estuvo padre, ¿no? O sea, dices, claro. 1 año de casado, una nueva experiencia ya juntos, sin hijos, todo eso. Entonces llegamos a Aguascalientes y yo creo que el futbolista siempre se tendrá que poner la camiseta, no nada más del club al que va a representar, sino con los objetivos del club.
Y en ese momento Necaxa llevaba un par de años nada más en Aguascalientes. Y el momento o la situación principal que quería Justino Compeán, que en ese momento era el presidente, era que el equipo se afianzara, que arraigara, tuviera esas raíces con la afición de Aguascalientes, porque como que no hacían match, ¿no? Entonces, no fue un mal año, ¿no? O sea, nos fuimos acostumbrando, André y yo. El equipo en la liga, el primer torneo no calificamos, pero jugamos el Interliga, lo ganamos, jugamos Copa Libertadores, ¿no? En Aguascalientes, creo que eso a la afición de allá le gustó mucho. Y después, pues vinieron una serie de cambios increíbles, ¿no? Se va Justino a la Federación Mexicana de Fútbol, llega Javier Pérez Stoifer como presidente del equipo, ya no sigue Enrique López Arza, después viene José Luis Trejo, el profe Trejo no termina, llega Hugo, me voy a topar con Hugo 6 partidos antes de que le dieran la selección nacional, y entonces la dirección de Javier termina anulando los convenios. Yo tenía un convenio firmado con Necaxa por 3 años, termino estando solo 1, y después pues se me da la posibilidad de regresar a la Ciudad de México, pero ahora Cruz Azul, ¿no? Pero te digo, de repente los panoramas y las situaciones que tú puedes planear en un equipo de fútbol de manera radical pueden cambiar, ¿no? Yo ya me visualizaba 3 años en Aguascalientes, claro, y terminé estando 1 y nunca me imaginé que después fuera Cruz Azul, donde seguiría mi carrera, ¿no? Oye, ¿compraste o no compraste ahí en Aguascalientes? No, estábamos tomando la decisión. Pues sí, por 3 años. Sí, o sea, llegamos ahí y empezamos a rentar, ¿no? Y cuando, terminando el torneo de 6 meses, Justino me habla de, oye, el convenio de 3 años, yo creo que ya lo vamos a firmar y eso, pues llegamos a pensar en comprar, ¿no? Pues sí. Y al final, de repente tú también te vuelves un poco más sensible a las cosas, ¿no? Cuando se va Justino y cuando llega Pérez Stoifer, le dije a Andrea, vamos a esperar. Vamos a esperar, y mira, cambió el panorama y ahí venimos de regreso a la Ciudad de México. Oye, Cruz Azul, también, bueno, los que han jugado al fútbol en nuestro país dicen que Cruz Azul es una gran posibilidad, ¿no? No sé si ahora con todo este rollo que ha pasado con Billy y con Garcés y con el mismo Alfredo, no sé si haya cambiado el tema en Cruz Azul, pero todo el mundo decía, híjole, Cruz Azul, pues, todo el mundo quiere llegar a Cruz Azul. Fue una llamada muy, muy especial, Toño, ¿no? Para ese torneo llegó el profesor Marcarián, sin duda uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. Y de repente me habla Yayo, ¿no? De la Torre, que era el director deportivo. Oye, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, Yayo, ¿cómo estás? Oye, te voy a poner en conferencia porque estoy con el profesor Marcarián y, bueno, te queremos invitar al proyecto, pero quiero que hables con el profe, ¿no? Entonces me pone en conferencia, el profesor Marcarián a todo el mundo le habla de usted, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo está? Yo, ¿qué pasó, profe? Un gusto saludarlo. ¿Le gustaría venir a Cruz Azul? Y le digo, pues sí, me encantaría ir a Cruz Azul, ¿no? Y dice, le quiero decir que lo vi, y ahí digo, me va a desviar un poquito, pero es la importancia de que ojalá en algún momento pudiéramos volver a jugar Libertadores, porque es una vitrina, claro, para nuestro fútbol que hoy no tenemos. Por supuesto. Ahí te vio. Me dice, lo vi jugar a Libertadores con Necaxa y me pareció muy interesante lo que usted hizo, sobre todo en ese partido contra Nacional, que digo, nos terminaron eliminando en octavos de final, pero lo tenía muy fresco, ¿no? Vi el partido en Sao Paulo cuando perdieron ustedes 3-0, pero su primer tiempo fue, o sea, dominaba, ¿no? Y a mí lo que más me gustó fue que me hablaron derecho los dos. Me dijeron, mira, Joaquín, tenemos hoy, está Wiki, está Denis Caniza, queremos dar impulso al Cata Domínguez. Entonces, hoy no te tengo contemplado como titular, pero necesito que vengas para que generes competencia interna y si estás para jugar, adelante, ¿no? Llegamos a un acuerdo de volada. Digo, el tema económico, cuando te invitan a un proyecto como tal, el tema económico, aunque sí es importante, yo creo que queda en un segundo plano, así es mi visión. Y la llegada a Cruz Azul no es fácil, ¿no? Por 2 razones. La primera, como que la afición de Cruz Azul, con esta situación mía de ser tan Puma, ¿no? Y con esta rivalidad, ¿no? Como que al principio no la vieron con muy buenos ojos. Y en el tema físico, cuando el doctor Jiménez me hace el estudio, resulta que me detectan un tumor, ¿no? En la parte superior del muslo derecho. Entonces empiezan pues, los estudios oncológicos,
vemos a 4 especialistas, 2 se decantan por una biopsia, 2 dicen, ¿sabes qué? Pues hay que extirparlo y ya en el proceso lo revisamos. Y bueno, gracias a Dios fue benigno, me quitan, lo extirpan y yo empiezo mi proceso de pretemporada 2 o 3 semanas después, ¿no? Entonces yo me vuelvo elegible hasta la fecha 4 y aunque me costó trabajo, yo competí y dije, voy a ser titular en Cruz Azul y afortunadamente lo cumplí, ¿no? De los 2 años, de los 4 torneos que jugué en Cruz Azul, el primero tuve algunas entradas de la banca y todo eso, pero en los últimos 3 torneos no me perdí ni un solo partido. Y luego viene esta parte final de tu carrera en Querétaro. Y qué curioso porque te terminas quedando a vivir en Querétaro, ¿no? Sí, pero no en esa ocasión, Toño. O sea, yo, porque regreso a la ciudad y es cuando empezamos a ser compañeros en Televisa Bueno, y, claro, por y supuesto. en TDN, ¿no? Tienes razón. Fíjate. Pero no vivías en Querétaro en ese momento. No, o sea, sí cuando me fui a terminar mi carrera allá. No. Cuando jugué. Pero cuando ya trabajaste de comentarista. No, me había ¿Te regresado. regresaste? Sí, me había regresado. Ah, porque hay varios compañeros que están viviendo allá. Sí, que se quedaron Querétaro. allá. Sí. No, yo me quedo ahí en Querétaro después de mi gestión ya de dirección deportiva, ¿no? Fíjate las cosas de lo que te platicaba que cambian de un día para otro, ¿no? Mi último partido con Cruz Azul lo juego en Cancún contra Atlante cuando Atlante nos gana la Liga de Campeones de CONCACAF, que Ajá. Atlante es el que va al Mundial de Clubes cuando juega contra el Barcelona. Exacto. Termina el partido, nos gana Atlante 2-0 en el Estadio Azul y empatamos a 0 en Cancún. Son campeones, me parece que merecidamente. Y yo la verdad estaba feliz en Cruz Azul, ¿no? O sea, en 2 años jugué 3 finales, desafortunadamente perdimos las 2 de liga con Santos y con Toluca, esa serie de penaltis en Toluca que fue dramática, increíble. Y esta final que te platico con Atlante, y saliendo rumbo al vestidor, digo, no es perfecto ese estadio, para llegar al vestidor había 2 puertas, la que te llevaba al vestidor y la que te llevaba a la tribuna. El licenciado Álvarez estaba en medio de las 2 puertas saludándonos a cada uno de nosotros y cuando llego a saludarlo, nos vamos hacia la puerta, no hacia el vestidor, sino a la otra, y me dice, Joaquín, estamos muy contentos con tu trabajo en Cruz Azul. Y le dije, yo estoy feliz, licenciado, yo lo había buscado antes porque pues, termina mi contrato y yo me quiero quedar. Y me dice, no te preocupes, Joaquín, yo creo que por lo menos un año más sí vamos a firmar. Ese fue el último partido, al día siguiente él salía del país y venían las vacaciones y me dice, cuando regresemos, porque yo también iba a salir de vacaciones, firmamos, ¿no? Salgo de vacaciones con Andrea, prometí no meterme en internet nunca, ¿no? Para no investigar. Y justo era la final que Pumas le gana a Pachuca, ¿no? Uh-huh. Y entonces estábamos, mi mujer y yo de viaje, y le dije, me voy a meter a internet solo para ver si Pumas fue campeón o no. Me meto a internet, veo que Pumas le gana en tiempos extra a Pachuca con el gol de Barrera, y la nota junto es, Enrique Meza regresa a Cruz Azul. Cierro la página y le digo, Andrea, no creo que me vayan a cumplir esa posibilidad de un nuevo año. Porque pues, yo había tenido un momento ya con el profe Meza en la selección, no nos fue muy bien ni a él ni a mí. Algo me dijo, no va, ¿no? Y entonces regreso yo de vacaciones y lo que te dije, ¿no? O sea, Joaquín, no entras en planes. Desafortunadamente estaba en el tema del draft, ¿no? Que hoy ya tienes mucho más tiempo para contratarte con algún equipo. Ahí llegaba el draft y si no te contratabas se acababa. Sí. Entonces yo me entero de todo esto muy cercano al draft, empiezo a buscar algunas otras opciones y la única que se me abre es la de Querétaro, que estaba recién ascendido a Primera División, ¿no? La acepto, ya vamos a Querétaro ya con mi hija mayor y todo. Y lo que te digo, ¿no? Ponerte la camiseta. Cuando llegas a Cruz Azul, la camiseta es, hay que ser campeón y hay que romper la racha, que en ese momento era 10 años. Llegar a Querétaro significó ponerte la camiseta y decir, nos tenemos que salvar, tenemos que quedarnos en Primera División, ¿no? Fue un año y medio duro en el entorno futbolístico, no en la cancha, porque nos salvamos matemáticamente. Tuvimos a Héctor Medrano, después al maestro Reynoso y después a Ángel Comiso como entrenador. Deportivamente me fue muy bien, no fallé y no me perdí ni un solo partido en los 3 torneos que estuve en Querétaro. Pero la situación del club era muy difícil, ¿no? La directiva no aparecía, nos debían 3, 4 meses de sueldo. ¿Fue la época de aquella famosa empresa oceanográfica? No, esa es previa. Esa es previa que yo ya llego, pero como directivo. Ah, ok. No, esa empresa estaba
Grupo Libertad, Caja Libertad, Ajá. pero había otra empresa que también respaldaba el proyecto. Y como te digo, muchos problemas, ¿no? De repente adeudos de 3, 4 meses, que igual y la gente que llevábamos cierto tiempo en el fútbol no te afectaba tanto, ¿no? Sí, pero los chavos, y sobre todo, ¿sabes qué? Los utileros, la gente que en el día a día necesitaba ese dinero para la hipoteca, para las colegiaturas de la escuela, para lo que fuera, pues sufrían, ¿no? Entonces el ambiente era difícil y entonces las pocas veces que luego se aparecían los directivos, pues era pleito, ¿no? Oye, ¿cuándo nos vas a pagar? Y entonces, igual yo tenía año y medio más en convenio, termina ese tercer torneo, nos salvamos y me dan las gracias y dijeron, ya nos das mucha lata, yo creo. Y nunca me imaginé, Toño, que iba a ser mi último partido, ¿no? O sea, no encuentro cabida en un proyecto, ¿no? en ese momento, y me doy plazo de 6 meses, ¿no? Ya no, o sea, porque termina el draft, ya no hubo con quién contratarme. En esos 6 meses me mantengo entrenando con la selección de playa de Ramón Raya. Ramón muy amablemente me invita a entrenar para mantenerme en forma. Incluso le ayudo al Flaco Tena a complementar algunos ejercicios para esa selección que fue a la Copa América de Ecuador, ahí en el CAR. Y viene la etapa de fichajes en ese verano de 2011. Y yo estaba ya palabrado con la gente de Puebla y estaba pues todo acordado. Y lo único que dijeron es, el día del draft resolvemos, hacemos la papeleta y listo. Y pues ya no me contestaron el teléfono. ¿En serio? Sí. Entonces, bueno, de repente las cosas pasan. Y bueno, tomo la decisión, ¿no? En ese momento a mi ¿Qué edad, edad tenías? 33. Digo, No, estabas. tampoco quería alargar mi carrera, ¿eh? No creas que yo quería jugar no, pensaba a los 40. Yo tenía la intención de cumplir ese año y medio con Querétaro. Tal vez por ahí buscar la manera de un año con Pumas, con la idea de retirarme, que después los busqué, pero no tuve eco con la directiva en ese momento. Entonces, terminando ese draft donde no encuentro, no me contrato, pues tomo la decisión, ¿no? De terminar mi carrera. Ya anuncio que me retiro del fútbol. Porque ya era un año parado, digamos, ¿no? Iba a ser un año parado. Ajá, o sea, exacto. volverme a esperar 6 meses. Sí, era demasiado. A los 33 creo que sí iba a ser muy complicado, ¿no? Fíjate cómo la MLS no estaba en ese momento como ahorita, a todo lo que da, porque seguro la MLS hubiera sido una gran opción para ti. Tal vez, y digo, incluso lo intenté, hablé con Paco Valencia, que todavía estaba en algo que tenía que ver con Chivas USA, Ajá. y con Claudio también, y me fui a entrenar un par de semanas a Los Ángeles, pero al final no, me dijeron que no, que pensaban quedarse con el equipo que tenían y darle oportunidad a algunos jugadores jóvenes, y tío, ya al final ya no se dio, y sí, parar un año hubiera sido muy, muy complicado. Demasiado. Así es. Demasiado. Y entonces viene el traslado a los medios de comunicación. Sí. ¿Quién te invitó? Fíjate, es una historia muy, muy buena. Jorge Sánchez Ajá. fue mi entrenador en Pumitas. Aunque ¿De no lo creas. verdad? Bueno. Echando a perder se aprende, ¿no? Jorge siempre tuvo una muy buena relación con mi familia, porque además fue mi entrenador en Pumitas y en esas categorías de 8, 9 y 10, 11 hacían como una selección en Pumitas para ir a jugar algunos torneos a Guadalajara y a León, y Jorge era de los entrenadores que nos llevaban, ¿no? Entonces pues, nos llevábamos muy bien toda mi familia con él, ¿no? Entonces, cuando yo ya me hago futbolista profesional y cuando ya empieza esta recta final de mi carrera, Jorge siempre me decía, cuando termines, vente con nosotros, ¿no? Digo, no, Jorge, pues digo, yo me interesa, yo me veo mucho en la gestión deportiva, voy a hacer mi curso de entrenador, el tema de los medios pues no es algo que hoy sea mi prioridad, ¿no? Entonces, cuando me gane el retiro, o sea, porque yo no tenía contemplado retirarme como me retiré, me marca Jorge, ¿no? Yo anuncio mi retiro en julio de 2011 y a las 2, 3 semanas me marca Jorge, ¿no? Me dice, ¿qué onda? Vente. Le digo, vente con nosotros, ajustamos los tiempos y entonces terminas tu curso de entrenador porque me faltaban 3 módulos y vas a tener tiempo como para complementar las 2 cosas, ¿no? Y entonces le digo, oye Jorge, dame chance, man. De repente no nada más era levantarme y ya no ir a CU o a la Noria, vamos a ver, levantarme y ir a dónde voy, Sí. ¿no? O sea, ya se acabó esto y ahora dónde. Sí. Yo todavía le dije, dame un par de meses, ¿no? Es un duelo, es difícil. Claro. No, a las 2 semanas, Toño, estaba entrando en una depresión y picándome los ojos, ¿no? Y le dije, a ver, Jorge, vamos a echarnos un café y explícame cómo va a estar el tema, ¿no?
Entonces ya me tenía una estructura, ¿no? Iba a participar en el Superestadio. Me fui a comer con él y con Francisco Javier, que era el director de TDN. Y me dijeron, mira Joaquín, queremos que participes en 2 programas, en la noche en Fútbol en Serio, los jueves y los domingos. Y queremos que participes de entrada lunes, miércoles y viernes en el Superestadio. Y con eso empezarías. El Superestadio todavía no se transmitía. Entonces era en Televisa Radio y Fútbol en Serio era en Miramontes, ¿no? En Miramontes, sí. Entonces ya llegamos a un acuerdo y empiezo. Y así es como llego a los medios, ¿no? Y después de 2, 3 meses en TDN, me habla Javier, ¿no? Pues digo, empresas hermanas, y me dice, Joaquín, pues queremos ver cómo complementamos, pero que también te vengas a Televisa Deportes a ayudarnos en el análisis y todo eso. Y así es como pues, estuve 3 años, ¿no? En TUDN y en TDN y en Televisa En TDN, Deportes. exacto, TDN y Televisa Deportes. Así es. Y estuviste, yo recuerdo que estuviste en Más Deporte de fijo, ¿no? Más deporte. Cuando Javier me invita a participar ya fijo en Televisa Deportes, el ofrecimiento que me hace es ser titular de Más Deporte con Anselmo y con el Perro. Exacto. Y los partidos, ¿no? Viajar a los partidos para análisis. Incluso hubo un año en que estuve viajando con ustedes en el tema de selección nacional. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Pude vivir un mundial, ¿no? En el de Brasil. No pude jugar un mundial como futbolista, pero lo pude vivir como analista y estuvimos en Brasil. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de esos 3 años. Sí, cómo no. Y luego regresas al fútbol, digamos, bueno, ya estabas en el fútbol, pero te regresas como directivo. Sí, sí. Y esto es con Arturo Villanueva. Así es, con el mismísimo Calaco. Ajá. Fíjate, en el momento en el que yo empiezo a trabajar con ustedes, termino mi curso de entrenador, o sea, soy director técnico titulado por la federación, y también hago un máster de administración y negocios de fútbol internacional, ¿no? Siempre me imaginé, o sea, siempre me visualicé más en el tema de la gestión deportiva. O sea, no descarto tal vez en algún momento ser entrenador, pero sobre todo después de haber sido director deportivo, fue lo que más me gustó, ¿no? Lo que me apasiona. Resulta que mucha gente cree que Calaco y yo éramos amigos de toda la vida, ¿no? O sea, sí teníamos un círculo de amistades muy cercano, pero Arturo y yo nunca fuimos cuates, ¿no? Yo conozco a Arturo en una presentación cuando él era el director general de Puma, de la marca Puma, y yo me contactaron para que usara zapatos Puma, ¿no? Y entonces en un evento de la marca, pues lo conozco, nos caímos bien, platicamos, intercambiamos puntos de vista de cómo veíamos el fútbol, y ese fue el primer acercamiento, ¿no? Fíjate. Después, el segundo, o sea, todavía en activo. El segundo acercamiento se dio ya yo trabajando con ustedes en una cascarita, man, en el club de libanés allí en Avenida Toluca. Nos invitaron por separado y terminamos jugando en el mismo equipo, man. Él juega de portero, yo de central. Jugamos la cascarita y terminando nos echamos una muy buena plática ahí primero entre todos los que jugamos la cascarita, después nos quedamos platicando él y yo. Él ya estaba involucrado en Jaguares, ¿no? Esa fue su primera experiencia como directivo, los Jaguares de Chiapas. Sí. Y volvimos a coincidir en muchos aspectos, ¿no? De cómo gestionar un equipo de fútbol, ¿no? Y ahí dijo un día tú y yo vamos a trabajar juntos. De Jaguares lo invitan a Atlas, ¿no? En Atlas me marcó y dijo, Capi, yo sigo en pie que vamos a trabajar juntos, pero pues en Atlas está imposible, el organigrama es así, yo tengo esta función. Y de repente un día me habla, ¿no? Y me dice, Joaquín, me están ofreciendo la presidencia de Querétaro, justo después de Oceanografía, lo iba a comprar Grupo Imagen. Exactamente. Ajá, exacto. Sí. A él lo contactan de Grupo Imagen. Y Olegario, y ¿no? le piden, Olegario Vázquez Aldir, Ernesto Rivera, lo invitan junto, nos dijeron que habían sido cuatro contendientes más. Arturo les da el proyecto y lo terminan apalabrando, ¿no? Entonces, me habla en julio de, ¿qué fue? 2014. Sí, ¿no? Y le digo, oye, pues yo me voy al Mundial, ¿no? Y luego vemos, ¿no? No te preocupes, yo estoy organizando el proceso, voy a hacer un cambio, casualmente estaba Adolfo, como director deportivo, Adolfo Ríos, y este cambio se va dando hasta diciembre de 2014, es decir, él ya lleva 6 meses en el proyecto. Como paréntesis, la experiencia en Querétaro, la primera vez en lo deportivo ya te la platiqué, no fue difícil. En el tema personal también para Andrea fue muy difícil porque fue el segundo embarazo y no le fue nada bien.
Y entonces cuando le dije, nos vamos de regreso a Querétaro, la primera respuesta fue, No. no hay manera. O sea, a mí no me llevas a Querétaro, pero... Entonces le dije, mira, es una ciudad que conocemos, es una ciudad cercana a donde viven nuestros padres, el proyecto es totalmente diferente, es un proyecto serio, una empresa seria que respalda, ¿no? el proyecto. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pues tuve casi 6 meses para poderla convencer, ¿no? Hasta que un día me dice Arturo, oye, pues ahora sí, ya va en serio, ya tengo que darle el anuncio, tú eres mi primera y única opción, si me dices ahorita que no, pues me tengo que empezar a mover, ¿no? Y ahí fue donde llegamos a un acuerdo André y yo, nos fuimos para allá. Fueron 3 años, Toño. Los primeros 3 meses fueron muy difíciles. Adaptarme a... Yo creo que lo más difícil que fue era mis no te voy a decir que pleitos, pero sí mis diferencias con Arturo. Fue, porque una cosa era platicarlo y otra cosa era ya vivirlo. Cambiar ese chip de haber sido jugador a ser directivo era lo que más me costaba a mí, ¿no? O sea, el entender que sí tengo pues esta alma de jugador y sí el hecho de que lo viví en la cancha me ayuda a tomar ciertas decisiones, pero ya tienes que ver por un tema empresarial. Ya no eres el jugador que viene y pide los premios y negocias el contrato y no. O sea, tienes que tú ver los beneficios de la cancha, pero también de la empresa, ¿no? Todos los primeros 2 o 3 meses fueron muy duros. Me costaba muchísimo trabajo hacer esa diferencia, pero el apoyo de Arturo y de Ricardo Campos fueron claves para que yo entendiera cuál era la posición y después hicimos un grupo de trabajo padrísimo, ¿no? O sea, 3 años en los cuales hicimos muchas cosas importantes, un proyecto basado en fuerzas básicas, generamos y salieron, el otro día tenía por ahí una lista, tanto en expansión como en Liga MX, había casi 22 jugadores formados en nuestras fuerzas básicas en ese periodo. Digo, nuestra bandera máxima pues, es Orbelín, ¿no? Que hoy está en Europa, pero Luis Romo y así nos podemos seguir con muchos. Jugamos en total 9 finales en todas las categorías en 3 años, que son muchas. Ganamos 6, ¿no? Perdimos 3. Jugamos la primera final en la historia de Gallos en la Liga MX, que nos gana Santos. Campeones de Copa, campeones de la Supercopa, campeones en Segunda División con el Piti Altamirano, campeones en la Sub-20 con Jimmy Lozano. Entonces realmente pues, era un proyecto muy, muy padre, muy sólido, que disfrutamos mucho y que, como te digo, el proyecto que había planteado Arturo era 5 años y a los 3 años y medio de su gestión, a los 3 años míos, porque me incorporé 6 meses después, pues nos dan las gracias, ¿no? No teníamos una buena racha con Jimmy, apostamos por Jimmy y íbamos a seguir apostando por Jimmy. Yo creo que igual los dueños se pusieron medio nerviosos y no nada más se fue Jimmy, ¿no? Nos fuimos todos con ese proyecto. Y luego el proyecto, bueno, el proyecto de ustedes obviamente terminó ahí, pero luego ya la decisión de Olegario y de la gente fue dejar el fútbol también, ¿no? Sí, no me acuerdo cuánto tiempo más. Pero no creo que mucho más. No, yo creo que fue un año más. Sí, sí. Un año más o año y medio más, no fue mucho tiempo. Siguieron un poco con este proyecto que habíamos hecho, le pusieron su sello, su estilo. Llegó el Flaco Tena, creo que después llegó Rafa Puente todavía con ellos. Sí. Y que en el momento que ellos entraron a la televisión, digamos que se enfocaron mucho en el tema de ese canal de televisión por el que licitaron y descuidaron ya un poco el fútbol, ¿no? Y es donde Grupo Caliente lo adquiere por primera vez. Sí. Y después la historia, ¿no? Grupo Caliente se lo dio a estos dueños anteriores, todo lo que acaba de pasar. Y hoy Grupo Caliente lo está operando otra vez, ¿no? Sí, digamos que ahora sí ya llegamos hasta el presente, ¿no? En este recorrido. Oye, Joaquín, la verdad es que tu historia es padrísima, una gran historia con, de repente, sinsabores, porque así es la vida. De repente tiene sus momentos complicados, pero creo que, digamos que en todo tu recorrido, pues hay muchas más cosas positivas que negativas, ¿no? Y hablando de selección mexicana, ahí estabas recordando hace rato lo de Enrique Mesa. ¿Cuántos partidos jugaste finalmente tú en selección mexicana? Fíjate, tuve la fortuna de que en selecciones menores tuve mucha participación, ¿no? Jugué un torneo en Toulon, jugué el Mundial Sub-20 en Malasia, jugué y ganamos la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en Winnipeg, que casi me atropellas, por cierto. Sí. De veras. Esa es una muy buena anécdota. No. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y que estábamos a la salida de la villa. Es que nosotros, ahora sí que vamos a platicar la anécdota, ¿no? Nosotros, el equipo de fútbol, ya no cabíamos en la villa. Nos tuvimos que quedar en un hotel
muy feo, Rascuache, muy pues. feo, vamos a ponerle así, porque ya no teníamos lugar, ¿no? Sí estábamos cerca de la villa y yo me acuerdo que ibas tú con Raúl, ibas con Raúl Sarmiento en el coche y llevaban a una medallista mexicana, no me acuerdo quién era, al estudio a entrevistarla y nosotros estábamos cruzando porque íbamos a comer a la villa. Entonces estuvo buenísimo porque casi nos atropellan ahí a 4 de los jugadores de esa selección panamericana. Incluido Joaquín Beltrán. Ahí ¿verdad? estaba yo, ¿no? De veras, ya no me acordaba de esa anécdota. En Winnipeg. En Winnipeg, ¿verdad? en Canadá. Que fue justo en el momento en el que se ganó la Confederaciones. Sí. A mí Manolo Lapuente yo debuto ese mismo año, en 99, a principio de año con la selección mayor. Manolo Lapuente me invita a un torneo en Hong Kong y después a la Copa USA, que es donde debuto. Yo debuto en un partido en San Diego contra la selección de Estados Unidos, que ganamos 2-1. Y después Manolo me dice, oye, no te voy a llevar a las Confederaciones porque necesito que tú seas el capitán de la selección panamericana que dirigía el Güero Real, ¿no? Entonces, a la par de las Confederaciones, porque eran las mismas fechas, nosotros ganamos la medalla de oro, creo que 2 días antes de que México le ganara a Brasil, ¿no? O sea, un momento muy padre para el fútbol mexicano porque fueron 2 logros muy cercanos y muy buenos. Sí. Termina las Confederaciones, termina mi participación con la selección sub-23, la cual seguimos el proceso a Sydney, que nos quedamos fuera en una eliminación en penaltis con Honduras, y Manolo todavía me llama a algunos partidos más. En la selección mayor mi participación, Toño, fueron 13 juegos, de los cuales 12 fueron amistosos, y solo jugué un partido oficial, que fue con el profesor Mesa en Canadá. Era un partido de eliminatoria a Corea-Japón. Empatamos a 0, jugamos a menos 10 grados en Toronto, un frío espectacular. Y pues sí, ese fue mi único partido oficial, ¿no? Y de repente lo que suele pasar, ¿no? Hoy que está muy de moda el tema, por ejemplo, con Aldo Rocha, ¿no? O con el Pocho Guzmán y eso, pues yo creo que en su momento igual me pasó a mí, ¿no? Mi mejor etapa como futbolista, pues yo no era del agrado de la Volpe, ya era algo muy conocido, ¿no? Y tal vez era el momento en donde pude haber peleado por ir a un mundial, pero pues no era yo del gusto del entrenador, ¿no? Era justo, claro, pues era justo el momento del bicampeonato y un poquito después, ¿no? Así es. Cierto. Entonces sí, digo, me quedó la sensación de selección, Toño, que digo, con lo que me quedé es, el fútbol sigue y si me hubiera estacionado, pues igual no hubiera disfrutado la recta final, pero me hubiera gustado por lo menos tener una oportunidad, si se puede decir, real. O sea, que me hubiera participado en una Copa Oro, en una Copa América, una Copa Confederaciones. O sea, que sí tuviera la posibilidad de demostrar si podía o no con el paquete, ¿no? Pero nunca tuve más que un partido de eliminatoria y todos los demás fueron partidos amistosos. Fíjate que ahorita estoy recordando y hablando de anécdotas como esa de Winnipeg, estoy recordando haber conocido a tu papá en Ciudad Universitaria. Yendo a algún partido de Pumas, no recuerdo exactamente qué fecha ni qué año, pero ahí conocí a tu papá y es que iban seguido a verte. Sí, mi papá yo creo que antes de la pandemia había dejado de ir un año, pero mi papá, íbamos a CU, a ver, nosotros chiquitos, a ver los partidos de Pumas y nos sentábamos donde está la portería sur, o sea, donde estaba la pantalla, la portería del otro lado, más o menos a esa altura en la parte baja. Después soy futbolista de Pumas y mi papá nunca se quiso sentar en los palcos de los jugadores. Mi papá se siguió yendo a sentar en la misma zona, yo jugando, ¿no? Me retiré, o sea, me fui a otros equipos, me retiré y mi papá seguía yendo a CU a ver a los Pumas en esa misma zona, ¿no? O sea, la afición de Pumas, más allá de que yo jugara o no en la casa, pues viene de mucho antes, ¿no? Sí, claro, y por supuesto, mi papá fue el que nos lo inculcó, porque como platicábamos antes, a mi mamá le gustaba más el béisbol que el fútbol. Entonces mi mamá nada más iba al estadio cuando yo jugaba, me retiré y no ha vuelto a un estadio de fútbol, ¿no? Oye, antes de que te vayas, Joaquín, porque esto, pues ya tú sabes que yo soy beisbolero también, muy beisbolero, y yo me acuerdo, otra anécdota con Joaquín Beltrán, haber estado haber sido el Foro Sol, me supongo que fue el Foro Sol, sí, no he ido, que te invitaron a hacer un reportaje y entonces te pusiste el uniforme de los Diablos Rojos del México. Tú pudiste haber sido cuarto bat de los Diablos Rojos, imagínate. ¿No? Jugué un poquito de chiquito, muy poco, un año, nada más. Me gustaba ser catcher o shortstop.
Me encanta el béisbol, es un deporte que de verdad disfruto mucho. Soy diablo igual que tú y soy yankee por herencia. Mi papá se sentaba con nosotros los sábados que veíamos al Toro Valenzuela cuando transmitían ustedes los partidos, que era el único que transmitían. Y entonces una caja de galletas, mi hermano, mi papá y yo nos la echábamos viendo un partido de béis y nos explicaba el juego y nos hablaba de la historia de los Yankees, ¿no? Y bueno, de Mickey Mantle, de Luger y Joe DiMaggio, así nos podemos ir con todos los beisbolistas históricos de la franquicia, ¿no? Y en una de esas, ya siendo futbolista, se me olvidó Castañeda, ¿te acuerdas? Era como el director comercial de los Diablos, bueno, no me acuerdo, pero el chiste es que tenía una buena relación con él y me dice, vénganse a un partido. Me fui con Moctezuma Cerrato y con Kikín. Sí. Y nos dieron un jersey una franela de los Diablos Rojos. Nos prestaron un bat, hicimos el reportaje padrísimo. Me acuerdo de ese reportaje. Pudimos entrar con Gaby Fernández de Lara. Con Gaby. Gaby fue la que lo organizó. Sí. Entramos al vestidor, ahí estaba el Negro Ojeda, estaba el Borrego Sandoval, que usaba el 3, y me regaló su uniforme. Ahí tengo la franela del Borrego, pues yo jugaba con el 3, y el Borrego era mi ídolo, ¿no? O sea, digo, Daniel y Nelson Barrera y el Flamingo Bojorquez, todos ellos, pero mi ídolo era el Borrego, ¿no? Por la posición, porque usaba el 3 y porque me parecía un pelotero excepcional, ¿no? Entonces, pues entramos ahí y el Borrego me termina regalando su franela. Entonces yo estaba rayado. Fue una gran experiencia. Y fue en el Foro Sol. Fue en el Foro Sol, sí, exactamente. Sí, me acuerdo porque ahí nos saludamos también en esa ocasión. Joaquín, qué gusto de tenerte, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, claro, tú tomó una gran decisión en llevarte. Gracias. Me parece que eres un personaje que ayuda muchísimo en las transmisiones y que por supuesto le va a dar mucho más a Claro Sport. Y bueno, lo que venga a continuación, que nunca sabemos para dónde vamos a terminar yendo, ¿no? Sí, fíjate, Toño, y agradeciéndote la entrevista y el espacio y abrirme las puertas de tu casa. Además de que estoy en Claro, sigo en la gestión deportiva. Hay un proyecto padrísimo, te lo platico rápido, en Colón, en Querétaro. Es un proyecto de un equipo de tercera división. Somos filial de los Mineros de Zacatecas. Nos llamamos Mineros Seicor. Seicor es la empresa que respalda el proyecto. Pero los chavos ahí viven, ahí estudian la preparatoria, nos encargamos de su alimentación, de sus proteínas, de sus uniformes, de todo, y además de su registro en la tercera división, ¿no? Entonces, pues es un proyecto integral. La verdad es que estoy muy contento, llevo un par de años trabajando con ellos. Los chavos están entre los 18 y los 16 años. Este año empezamos ya la segunda generación y la verdad es que es padrísima. La acción deportiva, como te dije, me ilusiona, me gusta. Me da la misma ilusión gestionar un equipo de primera división como fue Gallos, ahora gestionando este proyecto y un equipo de tercera. Y están invitadísimos para que lo conozcan. Las instalaciones son increíbles. Aparte están los viñedos juntos. Vaya, la verdad es que es un gran proyecto. Y como dices, el fútbol te va llevando, ¿no? Yo hoy combino el tema de estar en los medios con Claro y este proyecto ahí en Querétaro, ¿no? Qué padre, la verdad lo desconocía. ¿Y entonces de Mineros de Zacatecas o nada más están, digamos, con algún tipo de relación? Nos manejamos de manera independiente, Okay. ¿no? Somos un equipo, nos llamamos Mineros Querétaro. Sí tenemos el vínculo con los Mineros de Zacatecas. Para llevar jugadores, digamos. Ajá. O sea, por ejemplo, para registrar a los jugadores en tercera división lo tenemos que hacer por medio del equipo, ¿no? De los Mineros de Zacatecas. Pero nosotros operamos de manera independiente. En el tema de táctico, un viejo conocido tuyo es el director técnico, Alan Zamora, ¿no? ¿Cómo no? Es un tipo muy especial en el tema formativo. Creo que le dimos al clavo con él como director técnico. Y entonces, sí operamos de manera distinta, independiente, pero sí con ese vínculo y dándole reportes constantemente a los Mineros de Zacatecas. Está padrísimo. Está increíble. Que Mineros ya no es, por cierto, de Jesús Martínez. No, lo compra Eduardo López, Ajá. que es con el que... El convenio surge porque la empresa que se llama Seicor, que es la empresa que respalda el proyecto, su actividad principal es la exportación de jitomates. Entonces tienen muchísimos invernaderos ahí en Colón y mi jefe es ingeniero agrónomo, digamos que es el que supervisa todo esto. Y conoció a Eduardo López, dueño de Mineros, porque Eduardo, además de comprarle a Grupo Pachuca el equipo, también tiene invernaderos en Zacatecas. Entonces ahí hacen la conexión, Félix, mi jefe, lo asesoraba
Y entonces le digo, oye, pues traigo este proyecto en Querétaro, pues yo tengo la posibilidad de operar en una tercera división, pues ¿por qué no hacemos sinergia? Y así es como surge la posibilidad de operar este equipo de tercera división con el nombre de Mineros y con el respaldo de... Padrísimo, padrísimo, qué Así bueno, es. felicidades. Y Gracias. mándale un abrazo a Alan, Sí. campeón con el Atlante, por supuesto. Lo veo mañana, es un tipazo y Sí, sí. sí, el 2007 justo fue campeón. Exactamente, y además era, bueno, fíjate lo que son las cosas. Alan se perdió la final en Cancún porque estaba suspendido. Sí, pero fue clave durante todo el torneo. Padrísimo. Bueno, y de hecho, todavía regresó al Atlante después, Alan, ahorita estoy recordando. Sí. Él regresó al Atlante ya más avanzado en el tema de estar en Cancún. Sí, La verdad que muy buen jugador, muy buen jugador. y es un tipazo además. Juaco, muchísimas gracias, de veras, muchas gracias. Yo Creo que sabía no- que no ibas a tener problema para firmarlo, tú No, eres hombre. beisbolero. Nunca había firmado una de base, pero... ¿En por serio? supuesto, No, nunca ¿En había, serio? nunca había ¿Nunca? firmado una de base. Así que, padrísimo. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a ti, y que Toño. sigan los éxitos. Un placer estar contigo. Gracias, Joaquín Beltrán con nosotros. Ya lo saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente, todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tiene tira, se acabó. Morita Digital.